Señor director, con todo respeto es sobre la nueva refinería de Talara. La capacidad de procesamiento ha vuelto a caer. La voz del joven ingeniero temblaba, resonando en la sala de juntas como el presagio de un funeral. El director general de Petroperú, un hombre de sienes plateadas y una paciencia que se había evaporado hacía meses, apretó la mandíbula hasta que dolió. ¿Me estás bromeando, muchacho? ¿Cuánto? Su voz era un gruñido bajo, peligroso. El ingeniero tragó saliva. El aire acondicionado del piso 20 del edificio de Petroperú en San Isidro parecía haberse congelado. Apenas llega a los 30.000 barriles diarios, señor. Ni siquiera el 30% de la capacidad de diseño. ¡Pum! El puño del director se estrelló contra la caoba pulida de la mesa. Los vasos de agua temblaron. Afuera, el sol de Lima caía sobre la ciudad, ajeno al desastre que se cocía en esa sala. 30.000 barriles, rugió. Eso no paga ni la luz de esa monstruosidad. Estamos quemando miles de millones de dólares para producir una miseria. Mientras tanto, Repsol se nos ríe en la cara, inundando el mercado con su gasolina importada. Nos están haciendo un serrucho monumental y nosotros les damos la madera. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de la humillación de un fracaso nacional. Los rostros de los gerentes eran máscaras de desesperación. Petroperú, la empresa estatal, el orgullo del país, se ahogaba en deudas por un proyecto que todos, desde el político más locuaz hasta el bodeguero de la esquina, tildaban de elefante blanco. Con esta situación, susurró el gerente de finanzas, la división de refinación va a tener que cerrar. Talara nos va a arrastrar a todos al fondo. Fue en ese instante, en medio de la asfixiante desesperanza, que una voz tranquila, casi un murmullo, cortó el aire. Era el jefe de operaciones, un veterano que había visto nacer y morir 1000 crisis. Director, dijo, mirando fijamente la mesa, si nuestros ingenieros no pueden domar a la bestia hay que traer gente que sí sepa. Hay que traer a los mejores de afuera. Técnicos de México, de Estados Unidos. Gente que haya trabajado en Shell, en Pemex. Cazadores de monstruos. El cronista del pueblo aparece en pantalla, con un fondo de gráficos dinámicos que muestran la refinería de Talara y titulares de periódicos. ¿Qué tal, mi gente? Soy su causa, el cronista del pueblo, y lo que acaban de escuchar no es el guión de una película de acción. No, papá. Esa fue la cruda y dolorosa conversación que, les aseguro, se dio a las altas esferas de Petroperú a inicios de 2023. Nuestra joya de la corona, la nueva refinería de Talara, el proyecto de modernización más ambicioso de nuestra historia se estaba muriendo en la cuna. Un monstruo de acero de casi 6.000 millones de dólares que no podía ni caminar. Se estaba ahogando. ¿Recuerdan la fanfarria de 2015? ¡A su mare, qué fiestón! Políticos sonrientes, cascos blancos, promesas de soberanía energética. Nos dijeron que con la nueva tecnología Flexico King, la más avanzada de toda Latinoamérica, Perú dejaría de depender de la gasolina importada, esa que nos venden a precio de oro. Éramos, en teoría, la nueva estrella del rock energético del Pacífico. Íbamos a ser los campeones. Pero, pucha, 10 años después, ¿cuál era la realidad? El campeón estaba en la lona, noqueado. Repsol y los otros grandes importadores se habían comido el mercado. La gasolina de Petroperú, la nuestra, era casi un fantasma en sus propios grifos. Una ironía cruel, la empresa petrolera del Perú no podía competir en el mercado de combustibles del Perú. Los titulares de los diarios eran una carnicería. Talara, el agujero negro de Petroperú. La refinería que no refina, sobrecostos y fracaso operativo. Petroperú se arrodilla ante combustible importado. El fracaso de la fase inicial de Talara fue una cachetada a mano abierta para el orgullo nacional. Una capacidad de procesamiento por debajo del 30%. En la industria petrolera, mi gente, eso es como tener un equipo de fútbol que solo mete un gol cada 10 partidos. Es para cerrar el estadio e irse a casa. Pero agárrense bien de sus asientos, porque aquí es donde la historia se pone buena. De las cenizas de ese desastre, en diciembre de 2024, Petroperú hizo un anuncio que dejó a todos con la boca abierta. De repente, como por arte de magia, Talara estaba operando a más del 60% de su capacidad y produciendo un combustible de calidad Euro 6. Un diésel más limpio y una gasolina más potente que la mayoría de las importadas. En apenas 10 meses, la capacidad se había duplicado. 10 meses.
Pasamos de ser el horna de la clase a sacar 20 en el examen final. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo diablos Petroperú resucitó a un muerto? Hoy, en este programa, les voy a contar la historia secreta. La verdad de lo que pasó tras los muros de esa gigante de acero en el desierto de Piura. Les contaré a quienes trajeron del extranjero y cómo esa jugada cambiará para siempre el tablero energético de nuestro país. Así que pónganse cómodos y presten atención, porque el combustible que le echarán a su carro el próximo año podría llevar el sello de esta increíble hazaña. Marzo de 2023. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Un hombre de unos 50 y tantos años, con el rostro curtido por el sol de otros desiertos y unas manos que parecían haber desarmado y rearmado motores toda su vida, recogía su equipaje. Se llamaba Javier Mendoza, pero en los círculos petroleros de México, le decían el Brujo. Su currículum era una leyenda: 20 años en Pemex, especialista en unidades de coquificación retardada y catalítica. Un hombre que había resucitado refinerías que otros daban por chatarra. Parecía un simple viajero de negocios, pero en su maleta no traía souvenirs, traía secretos de ingeniería. Petroperú lo había contratado como consultor principal para el proyecto de arranque de Talara, un eufemismo para la operación de rescate más grande de nuestra historia. Y el Brujo Mendoza no llegó solo. En las semanas siguientes, un goteo constante de talento internacional comenzó a llegar a Talara. Ingenieros tejanos con acento sureño que habían trabajado en las refinerías de Shell en el Golfo de México, especialistas en instrumentación de Colombia, gente de Ecopetrol. Eran un equipo de mercenarios de la ingeniería, atraídos por el desafío y, claro está, por cheques muy generosos. ¿Por qué ellos? ¿Por qué traer a gente de las empresas que, en cierto modo, eran nuestra competencia? La respuesta es simple: mi gente. Esas empresas, como Repsol, Shell o Pemex, operan los complejos de refinación más grandes y eficientes del mundo. Ya habían lidiado con la tecnología flexicoquín o similares. Conocían sus mañas, sus caprichos, los secretos que no vienen en los manuales de operación. Petroperú necesitaba la experiencia de quienes ya habían caminado por el infierno y sabían dónde estaba la salida. Un gerente de Petroperú, en una reunión a puerta cerrada, se lo dijo a su equipo de ingenieros peruanos, jóvenes y frustrados: muchachos, prepárense. Van a llegar muchos extranjeros. Abran los ojos y los oídos. Aprendan todo lo que puedan. Consideren esto como una maestría acelerada en la cancha. Petroperú, de manera no oficial, había declarado una política de absorción de conocimiento extranjero. Querían el know-how, el secreto del éxito de los gigantes. Pero había un problema: un pacto no escrito en la industria petrolera global. Las grandes compañías no se roban talento clave de forma descarada. Es una falta de respeto, un serrucho corporativo. Por eso, la mayoría de estos expertos, como Mendoza, no venían directamente de sus empresas. Eran consultores independientes, a menudo con un periodo de enfriamiento de un par de años después de dejar sus antiguos puestos. Mendoza, por ejemplo, había dejado Pemex hacía 3 años. Era una forma de evitar acusaciones de espionaje industrial. Si un ingeniero de Shell llegaba a Talara y al día siguiente resolvía un problema multimillonario, Shell podría levantar el teléfono y armar un escándalo. A pesar del riesgo, Petroperú se la jugó. Estaban desesperados. La soga de la deuda y la presión política les llegaba al cuello. Tenían que hacer que Talara funcionara, costara lo que costara. Enero de 2024. La sala de control de la unidad Flexicoquín en Talara era un infierno de alarmas parpadeantes y el zumbido constante de maquinaria quejumbrosa. Un joven ingeniero peruano, con ojeras que delataban noches sin dormir, miraba los monitores con el corazón en un puño. Los primeros resultados de la corrida de prueba del nuevo crudo pesado eran un desastre. La capacidad de procesamiento se había estancado en un miserable 30%. 30.000 barriles al día. Déjenme explicarles qué significa ese 30% en cristiano. Imaginen que construyen la cocina más moderna y cara del mundo, con hornos de última generación, para abrir un restaurante de lujo. Pero de cada 10 platos que intentan cocinar, 7 se queman, salen crudos o son incomibles. Solo 3 son servibles. ¿Podrían mantener abierto el restaurante? Ni a balas. Estarían perdiendo plata a chorros. Eso era Talara. Una máquina de quemar dinero. En la industria, una capacidad por debajo del 70% es considerada una fase de prueba. No es operación comercial, es un ensayo con costos brutales.
Y cada barril de petróleo que no se procesaba bien, cada galón de combustible, bamba, que salía de las tuberías, era una pérdida directa. El tiempo era el enemigo. Se proyectaba que para inicios de 2025, la refinería debía estar operando a plena capacidad, a 95.000 barriles diarios. Les quedaban 12 meses para pasar de 30.000 a casi 100.000. Para cualquier experto, era una meta imposible, una fantasía. Pero entonces, en noviembre de 2024, llegó el milagro. Un informe interno, filtrado a la prensa especializada, sacudió a la industria. La capacidad de procesamiento de Talara había saltado, de un mes para otro, a más de 60.000 barriles diarios. 60.000. En menos de un año, habían duplicado la producción efectiva. ¿Qué chuma había pasado? ¿Cómo lo lograron? Un ingeniero de Petroperú, que pidió el anonimato, nos lo contó. Cuando llegaron Mendoza y los gringos, fue un choque cultural. Nosotros seguíamos los manuales al pie de la letra, como en la universidad. Ellos entraron, escucharon el rugido de los reactores y dijeron, esta vaina tiene fiebre. Hay que bajarle la temperatura en la sección de craqueo y subir la presión en el gasificador. Empezaron a ajustar válvulas y a cambiar parámetros que, según los manuales, no se debían tocar. Eran como mecánicos de barrio que conocen el sonido de un motor y saben que le duele sin necesidad de un escáner. El equipo de Mendoza, liderado por el Brujo, había implementado docenas de microajustes en el proceso FlexiCooking. Eran los mismos trucos y soluciones que habían aprendido a lo largo de décadas en otras refinerías. No estaban inventando nada nuevo, simplemente estaban aplicando la experiencia acumulada. Estaban reduciendo la curva de aprendizaje de Petroperú a la fuerza. El conocimiento que a Pemex o a Shell les tomó años y cientos de millones de dólares en errores adquirir, ahora se estaba inyectando directamente en las venas de Talara. El efecto fue inmediato. En la siguiente presentación de resultados de Petroperú, el gerente general, con una sonrisa que no se le veía en años, anunció, nuestra unidad FlexiCooking ha superado todas las expectativas. Comparado con la fase inicial, hemos mejorado la eficiencia energética en un 8% y el rendimiento de productos de alto valor, como el diésel y las gasolinas, en más de un 15%. Por fuera, parecía un anuncio corporativo aburrido. Pero por dentro, era una declaración de victoria. El monstruo que no podía caminar, ahora estaba corriendo. Y lo más increíble estaba por venir. El equipo de Mendoza y los ingenieros peruanos implementaron una innovación en el sistema de enfriamiento del coque. Una serie de intercambiadores de calor de diseño propio que permitían recuperar energía y reducir drásticamente la temperatura del producto final. El sobrecalentamiento había sido el talón de Aquiles de Talara, lo que causaba paradas de emergencia constantes. Ahora, ese problema estaba bajo control. ¿Quién lideró ese desarrollo? Un joven ingeniero peruano, apadrinado por uno de los veteranos de Texas. La transferencia de conocimiento estaba funcionando. Era una simbiosis perfecta entre la audacia de la juventud peruana y la sabiduría de la experiencia extranjera. Para resumir, mi gente, Petroperú pasó de la desesperación de un 30% a la esperanza de un 60%. Y en el corazón de esa hazaña estaban los mercenarios de la ingeniería que trajeron de afuera. Su experiencia y sus secretos salvaron el proyecto más importante de nuestra historia reciente. Pero la batalla final, la más importante, aún no se había peleado. Octubre de 2024. En un laboratorio independiente de Lima, se filtró un resultado que cayó como una bomba en las oficinas de Repsol. Un análisis comparativo entre una muestra del nuevo diésel B5S50 producido en Talara y el diésel importado de Repsol, el más vendido en el país. El resultado era para no creerlo. El diésel de Talara tenía un 14% menos de contenido de azufre y un índice de cetano un 21% más alto. En palabras simples, era más limpio y más potente. ¡A su mare! Esto es en serio, se leía en los foros de transportistas. La gasolina de Talara es mejor que la importada. Por fin, carajo. Algo bueno hecho en Perú. La gente estaba eufórica. Después de años de soportar los altos precios y la calidad a veces dudosa del combustible importado, parecía que por fin teníamos un producto nacional del que estar orgullosos. Parecía que David, el pequeño y endeudado Petroperú, le había ganado una batalla a Goliat. Pero, mi gente, siempre hay un pero. El 19 de diciembre de 2024, Petroperú publicó en su web las especificaciones oficiales de su nueva cartera de productos. Los expertos, al revisar los detalles, notaron algo extraño.
En la lista de productos de la unidad Flexicoquim, faltaban varios derivados petroquímicos y tipos de asfalto que originalmente estaban en el plan de producción. La refinería estaba produciendo diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo, GLP, a un ritmo impresionante, pero había dejado de lado otros productos. Un periodista especializado le preguntó a un vocero de Petroperú, ¿es correcto que se ha reducido la gama de productos petroquímicos de Talara? La respuesta del vocero fue una obra de arte de la evasión, es correcto. Sin embargo, no podemos dar detalles sobre la estrategia de producción de la nueva refinería. La gente común no entendió qué significaba eso. ¿A quién le importa el asfalto si tenemos mejor gasolina? Pero yo se los voy a explicar. Una refinería moderna como Talara está diseñada para ser un sistema integrado. Ya un mismo barril de petróleo crudo se saca de todo, gasolinas, diésel, querosene para aviones, GLP, y también la materia prima para plásticos, fertilizantes y asfaltos. Es como un chancho, se aprovecha todo. ¿Por qué? Porque maximiza la rentabilidad. Cada producto tiene su mercado y su precio. Pero el equipo de Mendoza en Talara tomó una decisión radical. Una decisión de guerra. Para entenderla, un ingeniero nos dio este testimonio: la unidad Flexicoquim es una bestia compleja. Producir toda la gama de productos al mismo tiempo, mientras intentábamos subir la capacidad, era como tratar de hacer malabares con 5 pelotas en llamas. El sistema se sobrecargaba. Teníamos que elegir. Mendoza dijo, ¿qué es lo que más necesita el Perú ahora mismo? Diésel para los camiones y gasolina para la gente. El resto puede esperar. Decidimos sacrificar la producción de los derivados para enfocar el 100% de la potencia de la unidad en los combustibles principales. ¿Entienden la jugada? El complejo Flexicoquim era tan grande y demandaba tanta energía y control que, para estabilizarlo y llevarlo a una alta capacidad rápidamente, tuvieron que simplificar su operación. Tenían que reducir el tamaño del problema. Al quitar de la ecuación a los petroquímicos y asfaltos, liberaron recursos de procesamiento y personal, y pudieron concentrarse en perfeccionar la producción de diésel y gasolina. ¿Cuál fue el resultado? La capacidad subió como la espuma, de 30.000 a 60.000 barriles. Pero hubo un costo. La rentabilidad por barril, teóricamente, era menor. No estaban aprovechando el chancho completo. Un economista del sector energético lo dijo claramente: Talara ganó en rendimiento, pero perdió en eficiencia económica integral. Es una solución de corto plazo. Demuestra que aún no dominan la tecnología al 100%. Para ser verdaderamente rentables, necesitan volver a producir toda la gama de productos. En febrero de 2025, cuando los primeros grandes lotes de combustible de Talara lleguen al mercado, los youtubers y especialistas harán sus pruebas. Compararán el rendimiento de un carro con gasolina de Talara versus uno con gasolina importada de Repsol. Medirán el consumo, la potencia. Ahí se sabrá la verdad. ¿Realmente Petroperú le ganó a Repsol? ¿O fue solo una victoria en el papel, a costa de una eficiencia económica que aún está en duda? Septiembre de 2024. Un conocido economista peruano, experto en energía, dio una entrevista a un diario local. El periodista fue directo al grano: ¿cree usted que Petroperú, con Talara, podrá realmente competir y desplazar a los grandes importadores como Repsol? La respuesta del economista fue un balde de agua fría: es imposible. Seamos realistas. El daño a la reputación de Petroperú y la ventaja logística y financiera de los importadores es demasiado grande. La brecha, con el tiempo, solo se hará mayor. Veamos los números, mi gente, para que no digan que soy pesimista. A mediados de 2024, la cuota de mercado de los combustibles en Perú era más o menos así: Repsol y otros importadores privados controlaban casi el 70% del mercado. Petroperú, con su producción vieja y limitada, a duras penas llegaba al 10%. 10%. Era una goleada de 7-1, y jugábamos de locales. Y lo peor es que la brecha se estaba agrandando. 2 años antes, Petroperú todavía tenía un 15%. Habíamos perdido terreno. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, la capacidad y la fiabilidad. Repsol tiene una red logística global. Si una de sus refinerías en España tiene un problema, traen combustible de otra en Cartagena o en otro lugar del mundo. Su suministro es constante, confiable. En cambio, ¿qué pasó con Petroperú? La fase inicial de Talara fue un desastre.
una capacidad del 20 a 30%. ¿Recuerdan? Los distribuidores y las grandes empresas no pueden arriesgarse. ¿Se imaginan ser dueños de una flota de 100 camiones y que su proveedor les diga, disculpa, esta semana no hay diésel porque la refinería se malogró? Imposible. Se van con el que nunca falla. La confianza, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperar. Segundo, la experiencia del cliente. Las grandes multinacionales tienen equipos de ventas y marketing que son unas máquinas. Ofrecen financiamiento, soporte técnico, contratos flexibles. Son expertos en fidelizar al cliente industrial, que es el que compra por millones de galones. Petroperú, como empresa estatal, a menudo es más lenta, más burocrática. Le falta esa agilidad comercial. Tercero, una estrategia para evitar la fuga de cerebros. El economista de la entrevista contó algo muy interesante sobre las grandes corporaciones. Para evitar que un competidor les robe a un ingeniero clave con todos sus secretos, dividen el conocimiento. Un proceso complejo de refinación que podría tener 10 etapas, ellos lo dividen en 70 microetapas. Cada ingeniero es un experto absoluto en su pedacito, pero nadie conoce el rompecabezas completo. Así, si un ingeniero se va, solo se lleva una pieza, no el plano entero. Petroperú, en cambio, hizo lo contrario. Trajo a varias piezas de afuera, Mendoza de Pemex, los tejanos de Cel, y con el conocimiento combinado de todos ellos, intentó armar el rompecabezas de Talara. Fue una estrategia brillante pero arriesgada, y que demuestra que partían de una gran desventaja. Y cuarto, la inversión en investigación y desarrollo, I+D. Una empresa como Repsol invierte miles de millones de dólares al año en mejorar sus procesos, en desarrollar nuevos aditivos, en optimizar su logística. Petroperú, ahogado por la deuda de la construcción de Talara, apenas tiene presupuesto para operar. Es un círculo vicioso. Como no ganan plata, no pueden invertir en mejorar, y como no mejoran, no pueden competir para ganar más plata. Para romper ese círculo, Talara tiene que ser un éxito rotundo. No solo tiene que funcionar, tiene que ser rentable. Tiene que generar suficiente dinero para pagar sus deudas y para empezar a invertir de nuevo. Si lo logra, atraerá de nuevo a los grandes clientes. Si el diésel de Talara es consistentemente bueno y más barato, las mineras, las empresas de transporte, las industrias, volverán. Pero si vuelve a fallar, si la capacidad vuelve a caer o la calidad no es estable, será el golpe de gracia. Los miles de millones invertidos se convertirán en la lápida de la empresa petrolera más importante del Perú. A principios de diciembre de 2024, Petroperú hizo algo que no había hecho en años. Algo valiente. Lanzó un video de 30 segundos en sus redes sociales. Era un teaser, un pequeño adelanto publicitario. No de un nuevo producto, sino de la propia refinería. Las imágenes eran espectaculares, tomas aéreas de la gigantesca estructura de Talara al atardecer, el brillo del acero, el vapor saliendo de las torres. ¿Por qué esto era tan raro? Porque en los últimos años, Petroperú había hecho todo lo posible por esconder a Talara. En sus comunicados y conferencias de prensa, apenas se mencionaba el proyecto. Era el familiar incómodo del que nadie quiere hablar en la cena de Navidad. Pero ahora, de repente, lo ponían en un pedestal, bajo los reflectores. Era una clara demostración de confianza. El texto en el video era corto pero potente. Escuchamos en silencio. Escuchamos sus quejas. Sobre la calidad, sobre la dependencia, sobre el orgullo. Por eso, reconstruimos desde los cimientos. Esta vez, es diferente. Pucha, qué mensaje. Era Petroperú diciéndole al país, sí, la fregamos. Pero aprendimos. Denos otra oportunidad. Y los números, al menos los de laboratorio, parecían respaldar esa confianza. Un informe de una certificadora internacional, compartido por un blogger de la industria, mostraba que el nuevo diésel de Talara no solo era más limpio que el de Repsol, sino que también tenía una mejor eficiencia energética. Esto significaba que, en teoría, un camión podría recorrer más kilómetros con un galón de diésel peruano que con uno importado. ¿Cómo era posible? Gracias a la bendita tecnología FlexicoKing. Déjenme explicarles esta vaina en sencillo. Las refinerías antiguas son como un colador simple, separan el petróleo en partes y ya. Mucho del crudo pesado, que es como una mazamorra espesa y sucia, se desperdicia o se convierte en productos de bajo valor como el asfalto. El FlexicoKing es diferente. Es como una superlicuadora a horno molecular.
Agarra esa mazamorra, la somete a temperaturas y presiones brutales, y rompe sus moléculas para convertirla en productos de alto valor como la gasolina y el diésel. Es tecnología de punta. El problema es que es una tecnología muy difícil de domar. Petroperú apostó por esta tecnología de vanguardia y pagó el precio de ser el primero en la región en usarla a esta escala. La fase inicial de Talara, el desastre del 30% de capacidad, fue la prueba de ese doloroso aprendizaje. Pero ahora, con la ayuda de los expertos extranjeros, parece que finalmente habían aprendido a manejarla. Y entonces, llegó la noticia que lo cambió todo. Agosto de 2024. Se anunció que la minera Las Bambas, uno de los monstruos del cobre en el sur del país, había firmado un contrato de suministro de diésel por $500 millones con Petroperú. 500 millones. El diésel sería producido íntegramente en la nueva refinería de Talara. Esa fue la señal que el mercado estaba esperando. Las Bambas no es cualquier cliente. Es uno de los consumidores de diésel más grandes y exigentes del Perú. Sus camiones gigantes, que mueven montañas de tierra en los Andes, no pueden parar. Necesitan un combustible de altísima calidad y un suministro 100% confiable. Que ellos apostaran por Talara era el sello de aprobación definitivo. Era un cliente externo, un gigante privado, que confiaba en la tecnología y la capacidad de producción de Petroperú. Era el gol que definía el partido. Ahora, volvamos a la realidad del mercado. A pesar de este éxito, se estima que para 2025, el combustible de Talara abastecerá, como máximo, el 30% del mercado nacional. El otro 70% seguirá en manos de los importadores. ¿Por qué solo el 30%? Porque la capacidad, aunque ha mejorado a un 60 a 70%, todavía no llega al 95% de diseño de manera sostenida. Aún hay limitaciones para una producción masiva y constante. Hay que ser honestos. Pero piénsenlo al revés. Hace un año, esa cifra era 0. Pasar de 0 a 30% en un año es una hazaña monumental. Es volver de entre los muertos. Cuando la gasolina y el diésel de Talara lleguen a los grifos de todo el Perú, comenzará la verdadera prueba. Las comparaciones serán inevitables. El veredicto final lo darán los miles de choferes, taxistas y transportistas del país. Ahí se sabrá si el renacimiento de Talara es real, o si fue solo una victoria pírrica en una guerra que aún no termina. Para cerrar, mi gente, recapitulemos esta historia de locos. En 2015, Petroperú nos prometió el oro y el moro con la modernización de Talara, trayendo la tecnología FlexicoKim, supuestamente para competir con los más grandes. Quien lideró esa visión fue un grupo de ingenieros peruanos llenos de optimismo. 10 años después, la realidad nos había reventado en la cara. El proyecto era un fracaso, Petroperú estaba de rodillas y la soberanía energética era un chiste de mal gusto. En 2023, desesperados, los directivos de Petroperú miraron hacia afuera. Trajeron a El Brujo Mendoza de México, a los ingenieros de Texas, a los expertos de Colombia. Un equipo de Avengers de la refinación. Con su experiencia, lograron lo imposible, levantar la capacidad de procesamiento del 30% al 60% en menos de un año. Crearon un combustible de clase mundial, el primero con tecnología FlexicoKim 100% peruana. Un diésel más limpio que el importado. Una gasolina más potente. Sobre el papel, una maravilla. Pero nosotros ya conocemos la historia completa. Sabemos que para lograrlo tuvieron que hacer un sacrificio, dejar de lado otros productos rentables. Sabemos que la eficiencia económica total aún es un misterio. Y sabemos que Repsol y los otros gigantes importadores siguen siendo un muro casi imposible de escalar. La cuota de mercado, 70% contra 10%. La capacidad de inversión, miles de millones contra casi nada. En todos los indicadores, Petroperú sigue perdiendo por goleada. Entonces, ¿el renacer de Talara es un fracaso? No. Para nada. Es una estrategia de supervivencia. El objetivo ahora mismo no es ganarle a Repsol. El objetivo es sobrevivir. Piénsenlo. Si Petroperú no tuviera Talara, ¿qué pasaría? Tendríamos que comprarle el 100% del combustible a los importadores. Si a Repsol se le antojara subir el precio, tendríamos que agachar la cabeza y pagar. No tendríamos poder de negociación. Pero ahora, con Talara produciendo un combustible de calidad, el gerente de Petroperú puede sentarse en la mesa y decirle a Repsol, oye, compadre, tu precio está muy alto. Si no lo bajas,
Yo mismo abastezco a mis grifos con mi propio producto. Y por si no sabías, es de mejor calidad que el tuyo. Esa es una carta de negociación. Eso es poder. Y el contrato con las Bambas nos muestra el futuro. Quizás en el mercado de las estaciones de servicio la pelea sea dura, pero en el mercado industrial, en el de los grandes consumidores como la minería o la pesca, ahí hay una oportunidad de oro. En esos sectores, donde la calidad y la eficiencia energética son vitales, la tecnología de Talara tiene una ventaja competitiva. El proyecto de Talara puede ser el punto de partida para que Petroperú se convierta en el proveedor preferido de las grandes industrias del país. En 2025, cuando la producción de Talara se estabilice, la veremos en más grifos. La gente la probará. Los youtubers harán sus videos. Los memes saldrán. Y ahí, en el día a día, sabremos si la tecnología que trajeron de afuera era la cura, si Talara de verdad resucitó, o si nos volverá a decepcionar. Pero una cosa es segura, mi gente. Petroperú no se rindió. De la desesperación de un proyecto fallido, crearon una nueva esperanza. Trajeron a los mejores del mundo, estabilizaron una tecnología infernal y consiguieron un contrato que les devolvió la credibilidad. No es perfecto. Aún falta mucho. Pero es 1000 veces mejor que hace un año. Y eso, en el Perú, ya es un motivo para celebrar. El número 1, Repsol, parece inalcanzable. Quizás nunca lo sea. Pero el segundo puede sobrevivir. El tercero puede tener su pedazo del pastel. Y el mercado energético es inmenso y sigue creciendo. Petroperú no necesita ganarle a Repsol, necesita encontrar su propio espacio, su nicho. Y la nueva refinería de Talara es el comienzo de esa búsqueda. Un comienzo imperfecto, pero un comienzo al fin. Un comienzo que nos costó miles de millones, sí, pero que nos devuelve algo de orgullo. La próxima vez que vayas a un grifo, mi causa, pregunta. Pregunta si tienen combustible de Talara. Y si te dicen que sí, y decides llenar tu tanque con él, no estarás solo comprando gasolina. Estarás apostando. Apostando por una historia de resurrección, por un desafío a los gigantes. Puede que funcione, puede que no. Pero una cosa es segura, esta vez, Petroperú se fajó los pantalones. Trajo el conocimiento de afuera para crear un producto que le ha dado una cachetada a toda la industria. Ahora, la elección es tuya. ¿Confías? ¿No confías? El renacer de